Bueno, seguimos con nuestro recorrido por los concilios ecuménicos y si les parece vamos a empezar con una pequeña oración. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Le pedimos al Señor hoy que abra nuestros entendimientos, nuestros corazones, para conocer, amar y practicar el magisterio de la Iglesia y la doctrina de la Iglesia. Pedimos todo esto rezando la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, siguiendo con nuestro recorrido, vamos a hablar hoy del quinto concilio ecuménico, que llamamos el segundo concilio de Constantinopla en el año 553. En el año 553. Fíjense que por primera vez vamos a repasar un concilio que ya es el segundo, ¿no? Hubo un primer concilio de Constantinopla que tenemos un capítulo de eso, ¿verdad? Y hoy vamos a ver el segundo concilio de Constantinopla, en el año 553. Este concilio tuvo alrededor de 615 obispos y se convocó bajo el Papa Virgilio y el emperador Justiniano I. Son los que convocaron el concilio y condena los errores algunos errores de Orígenes. Ahora vamos a hablar de Orígenes, que es una figura apasionante en la historia de la Iglesia, ¿no? Casi que podríamos decir, si no fuera por Orígenes no conoceríamos el canon de las Sagradas Escrituras y las traducciones de la Biblia, ¿verdad? Pero por otro lado también Orígenes tiene algunos errores doctrinales, ¿no? Como vamos a ver hoy, ¿no? Entonces se condenaron algunos errores de Orígenes y ciertos escritos, ¿no? Que se llamaban los 3 capítulos, que tienen que ver con un Teodoro, otro Teodoro de Monsuestia y un tal Ibas de la Edesa, ¿no? Son 3 personajes de la historia de la Iglesia que enseñaban erróneamente algunas cosas, ¿no? Este concilio confirma los primeros 4 concilios ecuménicos. Fíjense que esto es muy bonito, ¿no? Siempre que casi que podríamos decir esto de los demás concilios también, ¿no? Casi que cuando se abre un concilio y se cierra un nuevo concilio ecuménico, se confirman las enseñanzas de los otros concilios ecuménicos anteriores, ¿no? Entonces este quinto concilio ecuménico confirma las enseñanzas de los 4 concilios ecuménicos que ya se habían tenido antes, ¿no? Y que conocemos por los capítulos anteriores. Fíjense que en este concilio queda muy claro ya una división que hay dentro de la Iglesia, que después va a dar paso al primer cisma o a la primera gran separación dentro de la historia de la Iglesia, que son los cristianos calcedonios y los cristianos no calcedonios. ¿Qué significa esto? Los cristianos que aceptaban, estudiaban y vivían la doctrina del concilio de Calcedonia, y los cristianos que no aceptaban, no estudiaban y no querían vivir la doctrina del concilio de Calcedonia. Recordemos un poco lo que decíamos en el capítulo anterior, ¿no? El concilio de Calcedonia nos enseñaba que Jesús es una persona en 2 naturalezas, ¿verdad? Una persona en 2 naturalezas, sin confusión, sin cambios, sin división y sin separación. Esto nos enseñaba el concilio de Calcedonia. Sabemos que después del concilio de Calcedonia hubieron muchos que no creyeron en la doctrina del concilio de Calcedonia y prefirieron seguir enseñando el monofisismo, ¿no? Es decir, seguir enseñando que Jesús tiene una naturaleza divina tan fuerte que asume, subsume, se mezcla con la naturaleza humana, que queda casi diluida en la naturaleza divina de Jesús. Bueno, algunas de las cosas que aprendemos del concilio de Constantinopla es lo que ya se enseñó en Calcedonia, ¿no?
que muchas iglesias orientales, como estamos diciendo ahora, no aceptan porque prefieren enseñar el monofisismo, ¿no? Esto de que Jesús solo tiene una naturaleza, no tan fuerte, que asume las otras naturalezas. Por eso este concilio se convoca, el quinto concilio, el concilio de Constantinopla, se convoca por Justiniano I, que era el emperador de Bizancio, o el emperador de la parte oriental del Imperio Romano. Convoca este concilio para que haya reconciliación entre las dos partes, ¿no? A ver si conseguimos que los que han abrazado el concilio de Calcedonia, junto con los que no han abrazado el concilio de Calcedonia, lleguemos a un acuerdo aquí, ¿no? El conflicto general gira en torno a lo que llamamos los 3 capítulos, que ahora lo vamos a explicar un poquito, ¿no? Que eran escritos y autores que estaban bajo sospecha de nestorianismo, ¿no? Es decir, que seguían con esas ideas de que Jesús estaba tan separado que María solo podía ser la madre de Cristo o la madre de Jesús. Estos autores son, los hemos citado antes, Teodoro de Motsuestia, Teodoro de Ciro, otro Teodoro, ¿verdad? Y Ibas de la Edesa, ¿no? Ibas de la Edesa, ¿no? Estos 3 personajes son los que no abrazan del todo el concilio de Calcedonia. El concilio de Calcedonia, podríamos decir, los tolera, ¿no? Y esto siempre lo hacemos un poco en la iglesia para no causar división y para no causar un daño más grande, pues se deja que estos 3 personajes sigan enseñando, ¿no? Con autoridad. Pero ya se notaba desde el concilio de Calcedonia que estos 3 personajes no enseñaban del todo lo que enseñaba el concilio de Calcedonia, ¿no? Que Jesús es una persona en 2 naturalezas, sin confusión, sin cambio, sin división y sin separación. Bueno, esta tensión está viva, ¿no? Cuando se convoca el segundo concilio de Constantinopla. Hablemos de algunos protagonistas, ¿no? Del concilio de Constantinopla. Primero tenemos al emperador Justiniano, emperador de Bizancio, o el emperador bizantino. Promueve este segundo concilio de Constantinopla, ¿verdad?, con el fuerte interés de unir el imperio y de unir la iglesia. Fíjense qué interesante, no estaba tan unida la religión con la política o la fe con la vida civil, que estos problemas doctrinales habían dividido al imperio romano, y el emperador Justiniano convoca este segundo concilio de Constantinopla para unir al imperio romano, no solo en la fe, sino también podríamos decir en lo político, ¿no? Que no esté dividido el imperio. Este era el trabajo principal del emperador, ¿no? Cuidar del imperio, custodiar del imperio, sobre todo asegurándose que hubiera unidad en el imperio, ¿no? Que hubiera comunión. También tenemos aquí que el Papa Vigilio convoca este concilio junto con el emperador. Al inicio podríamos decir que se resiste un poco el Papa, ¿no?, a convocar este concilio. Se resiste un poco el Papa porque ve la tensión con esto que llamamos los 3 capítulos, ¿no?, o las 3 personas que estaban dentro de la iglesia, pero que estaban enseñando cuestiones erróneas, ¿no? El Papa como que intenta, claro, el Papa es padre, ¿no? Y como es padre, pues intenta que ninguno de sus hijos se pierdan. Entonces, intentando que estos 3 personajes que hemos mencionado antes no se pierdan, el Papa se resiste al principio. Cuando el emperador Justiniano le pide convocar este concilio, se resiste a hacerlo. Pero en un segundo momento, el Papa, viendo los problemas doctrinales que tenemos por los 3 capítulos, decide convocar el concilio junto con el emperador Justiniano. Bueno, primero vemos que la mayoría de obispos que estaban en el concilio obviamente eran obispos orientales, ¿no? Y la mayoría pues apoyaban al emperador, ¿verdad? Y condenaban los 3 capítulos, ¿no? Lo que decía Teodoro de Motsuestia, lo que decía Teodoro de Ciro y lo que decía Ibas de la Edesa, ¿no?, que ahora lo vamos a ver con detenimiento.
Entonces podríamos ver que ya se tenía bastante claro lo que iba a pasar dentro del concilio. Otro personaje relevante en este concilio es Cirilo de Alejandría. Cirilo de Alejandría, que aunque ya había fallecido un siglo más antes, ¿verdad? Hablamos de él cuando hablamos del concilio de Éfeso, ¿verdad? Si se acuerdan. Su autoridad doctrinal sigue firme, ¿no? Sigue firme. Muchas personas estudian, ¿verdad?, a San Cirilo de Alejandría y enseñan sus doctrinas, ¿no?, dentro de la iglesia. Entonces, fíjense, ¿qué hace este concilio? Este concilio no formula una nueva cristología. Este concilio no dice nada nuevo de la cristología, sino que lo que quiere hacer es reafirmar la enseñanza de los concilios ecuménicos anteriores. Casi que fue un concilio como para reafirmar y solidificar lo que ya habían enseñado los primeros concilios que ustedes conocen, porque tenemos un capítulo de cada uno de ellos. Bueno, primero la enseñanza de Calcedonia, ¿no?, que como ustedes saben es decir que Jesús es una persona en dos naturalezas, ¿no?, sin confusión, sin cambio, sin división y sin separación, como aprendimos en el capítulo anterior. También las enseñanzas de los concilios de Nicea, Constantinopla I, Éfeso y Calcedonia, que lo acabamos de citar. Volvamos para atrás, ¿no? Hagamos un recorrido sobre los concilios, ¿no? El concilio de Nicea en el año 325 nos enseña que Jesús es homoousios to patri, ¿no?, o de la misma naturaleza que el Padre. Es la enseñanza primordial del concilio de Nicea. Después tenemos el concilio de Constantinopla, el primer concilio de Constantinopla en el año 381, tenemos un capítulo sobre esto, ¿no?, que nos enseña, reafirma la idea del concilio de Nicea y afirma lo mismo del Espíritu Santo, ¿no? Todo lo que habíamos dicho de Jesús, que era de la misma naturaleza del Padre, se dice del Espíritu Santo en el primer concilio de Constantinopla. Y tercero, el concilio de Éfeso en el año 431, que afirma que María es Theotokos, ¿no?, la madre de Dios y no la madre de Cristo, como decía Nestorio. Bueno, pues este concilio vuelve sobre las doctrinas de los concilios anteriores, ¿verdad? Los pone juntos y casi que cierra todas estas polémicas para seguir adelante con la historia de la iglesia. Por eso es tan importante para nosotros, ¿no?, este segundo concilio de Constantinopla. Aquí se condena lo que nosotros llamamos, o lo que la historia de la iglesia llama, los tres capítulos. ¿Y cuáles son los tres capítulos? Pues lo decíamos antes: Teodoro de Monsuestia, Teodoro de Ciro y un tal Ibas. El primero, Teodoro de Monsuestia, es condenado abiertamente, ¿no?, por sus errores doctrinales. Los otros dos, Teodoro de Ciro e Ibas, fueron condenados, aunque no en persona, sí sus escritos, ¿no?, porque sus escritos no concordaban con la doctrina de la iglesia. ¿Qué formula el segundo concilio de Constantinopla? Lo vamos a leer y lo vamos a comentar juntos, ¿no? Dice el segundo concilio de Constantinopla: confesamos que el mismo Señor Jesucristo es uno de la Trinidad, ¿verdad? Bueno, cosas que nosotros sabemos. El mismo Dios perfecto y hombre perfecto, que fue engendrado del Padre antes de todos los siglos, según la divinidad, y en los últimos tiempos por nosotros y por nuestra salvación, nació de la Virgen María, Madre de Dios, según la humanidad. Fíjense qué interesante, ¿no? En esta pequeña formulita que vamos a comentar ahora, están, podríamos decir, resumidos los 4 concilios ecuménicos que vinieron antes del segundo concilio de Constantinopla. Nos dice primero: confesamos que Jesús es Señor nuestro, uno de la Trinidad, ¿no? Nicea, ¿verdad? Jesús es de la misma naturaleza del Padre, ¿no? Por eso estamos diciendo aquí que es Señor, ¿no?, que Jesús es Dios, que Jesús posee la naturaleza divina. Uno de la Trinidad, ¿no? No es que Jesús sea alguien creado, ¿no? Se creía esto antes del concilio de Nicea, ¿no? Jesús fue creado, ¿no? La palabra de Dios fue creada, ¿no?
Sabemos por el credo y por los concilios que Jesús no es creado, ¿no? Sino que decimos en el credo, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre. Bueno, el mismo Dios perfecto y hombre perfecto, ¿no? ¿Qué nos quiere decir esto? Las dos naturalezas de Jesús, ¿no? Jesús tiene una naturaleza humana perfecta y una naturaleza divina perfecta, que sabemos por el Concilio de Calcedonia que no hay confusión, no hay cambio, no hay división y no hay separación en las dos naturalezas, que fue engendrado por el Padre antes de todos los siglos según la divinidad, ¿no? En la naturaleza divina el Padre engendró al Hijo, ¿no? Antes de todos los siglos. Y en los últimos tiempos, por nosotros y por nuestra salvación, de la Virgen María, Madre de Dios, según la humanidad. Bueno, Jesús nos está diciendo aquí esta fórmula, se hizo hombre por nosotros para salvarnos en los últimos tiempos, por medio de la Virgen María, que es Madre de Dios, Teotocos, Concilio de Éfeso, según la humanidad. Esto reafirma lo que nosotros llamamos la unión hipostática, ¿no? ¿Y qué es la unión hipostática? Que las dos naturalezas de Jesús se unen en la persona de Jesús, ¿no? Persona en griego se decía así, ¿no? Hipóstasis. Después tendría que hacer un programa sobre el término persona. Quizás no sería mala idea, ¿no? El Papa Benedicto tiene un escrito sobre este tema y cómo fue evolucionando la palabra persona en la historia de los concilios, en la historia de la Iglesia y en la historia de la teología, ¿no? Pero aquí en este momento persona se decía hipóstasis, ¿no? Que es lo que une la persona de Jesús, la persona divina de Jesús, une las dos naturalezas, ¿no? La naturaleza humana y la naturaleza divina de Jesús, y lo hace sin confusión, sin separación, ¿verdad? Sin mezcla y sin cambio, como nosotros sabemos. Y aquí protege el concilio las desviaciones nestorianas, ¿no? Como si pudiéramos separar a Jesús. Fíjense que en esto es bien interesante, ¿no? Porque lo que ha hecho hasta ahora el segundo concilio de Constantinopla es volver a repetir los primeros 4 concilios ecuménicos. Y la idea es reafirmar. Parémonos aquí un momento, porque a veces nosotros pensamos que se escribe un documento magisterial o se enseña algo y ya se asume dentro de la historia de la Iglesia. Y esto es mentira, ¿no? Podemos ver una constante en la historia de la Iglesia, que es que cuando un papa enseña algo, o un obispo enseña algo, o un concilio enseña algo, se toman años, y yo me atrevería a decir siglos, en que se asuma dentro de la doctrina de la Iglesia. Fíjense que, por ejemplo, voy a poner un ejemplo polémico, aunque me estén grabando, ¿verdad? Por ejemplo, todavía estamos con algunos pleitos del Concilio Vaticano II, ¿no? El Concilio Vaticano II terminó ya hace muchos años, ¿no? En 1965. Pero aún así, todavía hasta ahora estamos con algunos pleitos, ¿no? Les pongo un ejemplo, la liturgia, ¿no? Estamos con esto de la misa tradicional o de la misa tridentina. ¿Por qué? Porque algunas personas todavía no asumen que ha habido una reforma litúrgica que se llama el Novus Ordo, que es la misa que nosotros celebramos ahora mismo. Y hay personas que prefieren seguir celebrando la misa del Concilio de Trento. La Iglesia ha ido llevando este tema con prudencia y con tranquilidad, ¿no? Hasta el punto de que hasta el día de hoy han convivido las dos misas, podríamos decir. Y creo que va a seguir siendo así durante mucho tiempo, ¿no? Porque estos cambios van asumiéndose y agarrándose dentro de la historia de la Iglesia poco a poco. Y es importante, ¿no? Podríamos decir que por los dos lados hay un cierto abuso, tanto de los que solo quieren la liturgia tridentina, ¿verdad? Como de los que solo quieren la liturgia nueva, ¿no? Y a veces hacen de la liturgia nueva una no liturgia, ¿no? Empiezan a hacer cosas raras dentro de la misa. Y esto no les estoy contando nada del otro mundo, es algo que quizás nosotros hemos visto, ¿no? Cuando empezamos a querer hacer nuestro propio show dentro de la misa, perdón por lo que voy a decir, yo no soy liturgista, pero bueno, soy sacerdote, ¿no? Cuando empezamos a añadir cosas que nosotros queremos a la misa, empezamos a arruinar la liturgia de la Iglesia. Y por desgracia,
después del Concilio Vaticano II lo hemos hecho muchas veces. No, es que vamos a hacer un canto más, o vamos a hacer un círculo, o vamos a levantar las manos, o vamos a aplaudir, o empezamos a hacer cosas que no están dentro de la liturgia de la iglesia y entonces complicamos la belleza de la liturgia de la iglesia, ¿no? O empezamos a crear nuestro propio criterio y nuestra propia liturgia y nuestro propio modo de celebrar las cosas, ¿no? Bueno, la iglesia en su sabiduría para que nosotros aprendamos a asumir las cosas, pues tiene paciencia, ¿no? Y aquí lo vemos en este segundo concilio de Constantinopla, ¿no? Ya habían habido 4 concilios ecuménicos, ¿no? Y cualquiera de nosotros podría decir, ya todo estaba claro, padre. No, y no estaba tan claro, ¿no? No estaba tan claro porque el segundo concilio de Constantinopla es volver sobre los 4 primeros concilios ecuménicos, reafirmarlos, volverlos a enseñar, volverlos a exponer y volver a condenar algunos errores de esos primeros concilios. ¿Para qué? Para que se puedan enseñar dentro de la historia de la iglesia. Quería leer con ustedes, y los tengo aquí, algunos anatemas del concilio de Constantinopla, del segundo concilio de Constantinopla. ¿Qué son los anatemas? Los anatemas son condenas, lo que condena el segundo concilio de Constantinopla. El primer anatema dice, si alguno no confiesa que la naturaleza divina o sustancia es consustancial en las 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ese tal sea anatema. Fíjense qué interesante, ¿no? Si alguno no confiesa que la naturaleza divina o la sustancia es consustancial en las 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sea anatema. Estamos volviendo para atrás en los concilios, ¿no? Si alguno dice que no son de la misma naturaleza, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sea condenado, ¿no? O está fuera de la comunión de la iglesia. Esto es bien importante incluso en la iglesia de hoy, ¿no? Tenemos muchas sectas fuera de la iglesia que predican, ¿no? Que Jesús no es Dios, que el Espíritu Santo no es Dios. Y eso está claro, ¿no? Están fuera de la comunión de la iglesia, ¿no? Pero incluso dentro de la iglesia, ¿no? Yo creo que a veces hay algunas predicaciones o algunas charlas donde se deja entrever que el Espíritu Santo y el Hijo son como dioses de segundo rango, ¿no? Y tenemos que tener cuidado con esto porque ya nos dice aquí el segundo concilio de Constantinopla que estamos fuera de la comunión de la iglesia si no salvaguardamos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son de la misma sustancia o son de la misma naturaleza. 2, segundo anatema, ¿no? Dice el segundo concilio de Constantinopla, si alguno no confiesa que hay 2 nacimientos de Dios, verbo, uno del Padre antes de todos los siglos, sin tiempo e incorporalmente, y otro en los últimos días, el mismo que bajó de los cielos y se encarnó de la santa gloriosa Madre de Dios y siempre Virgen María, y nació de ella, sea anatema. Fíjense qué interesante. Ya vamos viendo algunas distinciones, ¿no? Si alguno no confiesa que hay 2 nacimientos, dice aquí el concilio de Jesús, el primero, que el verbo fue engendrado, ¿no? Y dice aquí el anatema, es bien interesante, ¿no? Dice, el verbo fue engendrado antes de todos los siglos, es decir, no empezó a existir como nosotros lo pensaríamos, ¿verdad? Sin tiempo y sin cuerpo, ¿no? Es decir, esto es cuando el Padre engendró al Hijo, ¿no? Que es algo eterno, como nosotros sabemos. Y luego, otro, que el verbo se encarnó, ¿no? Que bajó de los cielos, se encarnó en el seno de la Virgen María, nació y se hizo uno de nosotros, ¿no? Fíjense qué interesante, ¿no? Podríamos decir, hay una distinción aquí, ¿no? Y el concilio nos deja claro que tenemos que salvaguardar los 2 nacimientos, ¿no? De Jesús, por decirlo de alguna manera. Bueno, anatema número 3, ¿no? Dice el concilio, si alguno dice que uno es el verbo de Dios que hace milagros y otro el Cristo que padeció, o dice que el verbo está con el Cristo que nació de mujer, o que con él, como en uno otro, no es uno solo o el mismo Señor Jesucristo, el verbo de Dios que se encarnó y se hizo hombre, y de uno mismo son tantos milagros como los sufrimientos, de voluntariamente se sometió a la carne, ese tal
sea anatema. Fíjense qué interesante, ¿no? Si alguno dice que uno es el Verbo de Dios que hizo milagros y otro el Cristo que padeció, ¿no? Esto era una separación cristológica entre los nestorianos, ¿no? Uno es el Verbo y otro es Cristo, ¿no? Por eso Nestorio decía que María era Cristotokos, ¿verdad? Solo madre de la naturaleza humana de Jesús. Nosotros no tenemos que hacer esta separación. Ya nos lo decía el Papa en el tomo de León, ¿no? Que predicamos cosas de la naturaleza humana y predicamos cosas de la naturaleza divina, pero están conectadas, ¿no? Por eso podemos decir una cosa y la contraria, ¿no? Que Jesús no muere, naturaleza divina, y que Jesús muere, naturaleza humana, ¿no? Pero lo estamos diciendo del mismo Jesús, no tenemos que separar a Jesús, ¿no? Aunque nosotros en el lenguaje distingamos, en realidad es imposible separar a la persona de Cristo. Bueno, dice el cuarto anatema: si alguno no confiesa que la carne estaba unida sustancialmente a Dios y el Verbo era animado por un alma racional e intelectual, ese tal sea anatema. Otra vez, esto es una condena directa contra Nestorio. ¿Y qué decía Nestorio? Pues Nestorio decía exactamente lo que dice aquí el cuarto anatema, que Jesús no tenía alma racional o intelectual, sino que era la naturaleza divina la que sostenía esto. Y nosotros sabemos que no es así, ¿no? Porque Jesús, decimos en el credo, es verdadero Dios y verdadero hombre. Luego tiene todo lo que tenemos los hombres, ¿no? Un cuerpo y un alma, como todos los seres humanos. Y es bien interesante esto porque ya va en contra de Nestorio de manera directa. Veamos el quinto anatema, ¿no? Dice: si alguien dice que hay dos sustancias o dos personas en nuestro Señor Jesucristo y él debe amar a una, como han escrito localmente Teodoro y Nestorio, ese tal sea anatema. Bueno, si alguno dice que hay dos personas, ¿no? Que en Jesús hay división, que Jesús es el Jesús humano y el Jesús divino, ¿no? Como si lo pudiéramos separar, y pone ahí dos ejemplos, ¿no? Como dice Nestorio y como dice Teodoro, ¿no? De Motsuecia, como estábamos hablando antes, ¿no? Sea anatema, ¿no? No separemos a Jesús. Esto es muy importante, ¿eh? Yo creo que aunque hagamos esas divisiones lógicas de naturaleza humana, naturaleza divina, para entendernos, tenemos que saber que en la realidad no podemos cortar a Jesús, no podemos separarlo, ¿no? Porque siempre vamos a estar cometiendo errores doctrinales. Sexto anatema dice: si alguno llama a la gloriosa siempre Virgen María Madre de Dios en sentido figurado y no en sentido propio o por la relación, como si hubiera nacido un puro hombre y no se hubiera encarnado de ella el Dios Verbo, sino que se refiere, según ellos, el nacimiento del hombre a Dios, Verbo por habitar en el hombre nacido, y calumnia el Santo Concilio de Calcedonia, va en contra del Concilio de Calcedonia, como si este impío sentido, inventado por Teodoro, hubiera llamado a la Virgen María Madre de Dios, o llama Madre de un hombre o Madre de Cristo, como si Cristo no fuera Dios, pero no la confiesa propiamente según la verdadera Madre de Dios, porque de Dios Verbo, nacido del Padre antes de todos los siglos, se encarnó de ella en los últimos días, y así confesó piadosamente, Madre de Dios, el Santo Concilio de Calcedonia, este tal sea anatema. Bueno, fíjense qué interesante, ¿no? Condenando otra vez el nestorianismo, ¿no? Ya podríamos ver aquí algunos rasgos del Concilio de Éfeso. Dice: si alguno confiesa que María no es Madre de Dios, sino en sentido figurativo, ¿verdad? Wow, esto es muy fuerte porque muchas personas dicen esto, ¿no? Sí, María es Madre de Dios, pero en sentido figurativo, ¿no? No, dice el concilio, el que diga que María es Madre de Dios en sentido figurativo está condenado, está fuera de la comunión de la iglesia. No tenemos que afirmar que María es Madre de Dios en sentido real, ¿verdad? Que es verdad esto, ¿no? Y dice aquí, todavía especifica un poquito más, ¿no? Nos recuerda, dice:
Si alguno dice que solo es madre de Cristo, Nestorio, puro y duro, ¿verdad? Si alguno cree como cree Nestorio, ¿verdad? Se equivoca también y es anatema, nos dice aquí el concilio. Y nos dice, ¿no? Que no tenemos que hacer esta distinción entre madre de Dios y madre de Cristo. Y fíjense lo que dice, ¿no? Termina el anatema diciendo, si alguno va en contra de lo que dice el concilio de Calcedonia. Parecería que estábamos hablando del concilio de Éfeso y lo estábamos, ¿no? Pero termina diciendo, bueno, pero también si alguno va en contra de todo lo que dice el concilio de Calcedonia, sea anatema. Y el anatema probablemente está escrito de esa manera porque lo que se quiere salvaguardar es toda la doctrina, ¿no? De la iglesia. Sigamos, ¿no? Anatema número 7 dice, si alguien no quiere reconocer que las dos naturalezas se unieron en Jesucristo, sin reducción, sin confusión, pero que estas dos naturalezas escucharon dos personas, ese tal sea anatema. Bueno, otra vez estamos con Calcedonia, ¿verdad? Está reafirmando la doctrina de Calcedonia. Dice, si alguno dice que en Jesús hay dos personas, ¿verdad? Sea anatema, ¿no? Nosotros sabemos, porque hemos estudiado el concilio de Calcedonia, que Jesús es una persona, dos naturalezas. Son dos cosas diferentes y por eso tenemos que tener los términos claros, ¿no? Porque si decimos que Jesús es dos personas, nos equivocamos. Jesús es una persona en dos naturalezas, ¿no? Y es algo importante en la historia de la iglesia. Dice el anatema número 8, ¿no? Si alguno no confiesa que las dos naturalezas en Cristo se unieron en una sola persona, sea anatema. Un poco en la misma línea, ¿no? Antes decía el anatema 7, no digamos que Jesús es dos personas. Y ahora dice el anatema 8, no digamos o no afirmemos que Jesús está separado, ¿no? Jesús, las dos naturalezas, la humana y la divina, se unieron en la persona del Verbo. Y esto es algo que nos tiene que quedar claro, ¿no? Porque como nos decía el Papa León en ese pequeño escrito, para que podamos predicar las perfecciones de las dos naturalezas, tenemos que salvaguardar que están unidas las dos naturalezas, ¿no? La naturaleza humana y la naturaleza divina del Verbo. Sigamos, ¿no? Dice el anatema número 9. Si alguien dice que debemos adorar a Cristo en dos naturalezas, lo que introduciría dos cultos en uno por separado, para hacer a Dios Verbo y por separado también para el hombre, y que no adorar una sola adoración el Verbo de Dios encarnado en su propia carne, como la iglesia ha aprendido desde el principio, por tradición, sea anatema. Fíjense qué interesante. Si alguno dice que tenemos que adorar de diferente manera la naturaleza divina de Jesús y la naturaleza humana de Jesús, sea anatema, dice aquí el concilio. Esto es muy importante para la piedad y para la devoción. Ustedes y yo, por ejemplo, cuando adoramos a Dios, a veces adoramos las perfecciones de la naturaleza humana de Jesús, ¿verdad? Si no, sería muy ilógico que nosotros le demos un beso a un crucifijo, por ejemplo. Porque ¿qué estamos besando en el crucifijo? Las manos de Jesús, la cabeza de Jesús. Si nosotros fuéramos nestorianos, dijéramos, no beses la cruz, ¿verdad? Porque la cruz es la naturaleza humana de Jesús, ¿no? Y tú solo tienes que adorar lo divino. Nos dice aquí el concilio, no. Tenemos que adorar de Jesús todo, porque Jesús es una persona divina en dos naturalezas, ¿no? La humana y la divina, ¿no? Por eso no tenemos que tener miedo de amar, venerar y sobremanera también adorar, ¿no? La humanidad de Jesús. No nos tiene que dar miedo, ¿no? Aunque a veces sintamos esta distinción, tenemos que ver que está claro en la cristología. Bueno, casi termino, ¿no? Dice el anatema número 10. Si alguien niega que nuestro Señor Jesucristo fue crucificado en la carne, es verdadero Dios, Señor de la gloria, uno y trino, sea anatema. Miren, esto era una de las errores doctrinales que se enseñaban en la iglesia antigua, ¿no? Se resaltaba tanto
la divinidad de Jesús, que se creía que, o se predicaba que el que había muerto en la cruz no era Dios, ¿no? Solo era la parte humana de Jesús. Y ven ustedes, ya estamos separando a Jesús y estamos metiéndonos en problemas doctrinales, no diciendo, no, solo crucificamos al hombre o solo crucificamos la naturaleza humana. Tenemos un problema doctrinal, si lo decimos así, ¿no? Y es que la carga teológica fuerte está en decir que cuando crucificamos a Jesús, crucificamos a Jesús, ¿verdad? Lo humano y lo divino de Jesús. Y eso es muy importante porque mantiene esa conexión fuerte que hay de las dos naturalezas, humana y divina de Jesús, en las dos personas. No hagamos de Jesús, ¿verdad?, dos personas. Eso es un problema, ¿no? Jesús es una persona, dos naturalezas, ¿no? Siempre que intentemos dividir a Jesús, partirlo en pedacitos y predicar cosas diferentes, nos vamos a equivocar. Por eso es muy importante no tener miedo, predicar las perfecciones de las dos naturalezas como si lo predicamos de todo Jesús, porque lo predicamos de todo Jesús. No nos tiene que dar miedo, por ejemplo, decir Jesús murió. No nos tiene que dar miedo. Jesús murió, ¿verdad? Y no nos tiene que dar miedo tampoco decir Jesús es inmortal, porque Jesús es inmortal, ¿verdad? Podemos predicar las dos perfecciones de las dos naturalezas de la misma persona, ¿verdad? Porque Jesús es una sola persona, no separemos a Jesús. Bueno, dice el anatema número 11, si alguno no anatemiza a Arrio, Eunomio, Macedonio, Apolinar, Nestorio, Eutiques, Orígenes, con todos sus escritos impíos, sea anatema. Bueno, bien interesante, nos da aquí la lista de todos los herejes, podríamos decir, de los primeros siglos o de los que han salido de la historia de la iglesia. Nos dice, si alguno no se da cuenta que lo que enseñan estos es erróneo y lo sigue enseñando, también se convierte en una enseñanza errónea. Y esto es muy bonito porque nos enseña cómo la iglesia puede decidir cuáles son las cosas doctrinalmente sanas y cuáles son las cosas no doctrinalmente sanas. Más adelante vamos a hablar de esto, ¿no? De la doctrina de Orígenes. Aquí se generalizó, se condenó todos los escritos de Orígenes y se equivocó la iglesia, ¿no? Porque la iglesia puede equivocarse, ¿no? De hecho, en otro concilio más atrás, lo vamos a estudiar, tuvo la iglesia que volver para atrás y decir, bueno, algunos escritos de Orígenes están bien. Y de hecho, como decía yo antes, ¿no? Si no fuera por la doctrina bíblica de Orígenes, que tiene comentarios a todos los libros de la Biblia, fíjense que esto es bien interesante, ¿no? Orígenes comentó toda la Biblia y tiene comentarios preciosos sobre las Sagradas Escrituras, ¿no? Muchos de ellos no se conservan, porque en esta época y más adelante se empezaron a quemar los escritos de Orígenes, ¿no? Porque se pensaba que era un hereje, ¿no? Y entonces hubieron algunos escritos sobre las Sagradas Escrituras que ya no los tenemos. Sabemos que los escribió, porque están atestiguados en otros escritos o porque los cita alguien más, ¿no? Pero perdimos algunos escritos de Orígenes por este anatema que yo estoy leyendo. Fíjense ustedes que Orígenes no es padre de la iglesia, ¿verdad? Por algunas cuestiones doctrinales, ¿no? Por ejemplo, Orígenes enseñaba que las almas eran ángeles que habían caído del cielo, ¿no? Bueno, eso es un error doctrinal, ¿no? Y es uno de los errores por el que se le condenó a Orígenes, ¿no? Y así con otras cosas. Pero eso no significa que todo lo que Orígenes escribiera estuviera mal, ¿no? Y quizás esto es lo más bonito de la historia de la iglesia, ¿no? Que tenemos la paciencia para distinguir qué está bien y qué está mal, ¿no? No debemos demonizar a las personas, ¿no? Yo creo que esto es algo que no está de moda, así que me pueden apedrear por lo que voy a decir, ¿verdad? Pero no debemos demonizar a las personas. Muchas veces cuando alguien comete un error, sobre todo ahora con los escándalos sexuales, y créanme que yo no quiero justificar a nadie, ¿verdad? Pero solemos demonizar a la persona, ¿no? No hizo nada bien, todo lo que escribió está mal, todo lo que pintó está mal, todo lo que hizo está mal. Y no es verdad, ¿no? En la historia de la iglesia siempre hemos sabido hacer esta separación, ¿no? ¿Por qué? Porque reconocemos que en cada uno de nosotros hay bien y hay mal. Hay una batalla, ¿no?, espiritual dentro de nosotros, ¿no? Y que como podemos equivocarnos y cometer pecado,
Eso no significa que las cosas buenas que hemos hecho, Dios no las va a tener en cuenta. Dios tiene en cuenta todas las cosas buenas que nosotros hemos hecho. Pues lo mismo con Orígenes, ¿no? Ahora, la pregunta del millón con Orígenes es, ¿se fue al cielo o no se fue al cielo? ¿No? Bueno, Dios Padre lo sabe, ¿verdad? Y Él nos lo dirá cuando nosotros estemos en el cielo, ¿no? Pero a mí me consuela pensar que sí, ¿no? Que un hombre que cometió errores puede ir al cielo, ¿no? Porque el Señor es compasivo y misericordioso, ¿no? Pero como no depende de mí, tranquilos, ¿no? Que nadie vaya a decir, el Padre Guillermo canonizó a Orígenes. No, yo no lo he canonizado y no estoy diciendo que esté en el cielo. Pero sí tengo que decir que muchos de sus escritos hasta el día de hoy nos ayudan en la historia de la Iglesia. Sin ir más lejos, el breviario, que es el libro que usamos los sacerdotes para rezar la liturgia de las horas. Muchas veces en el breviario hay comentarios de Orígenes, ¿no? Dentro del oficio de lectura, o pequeñas citas de Orígenes, algunos pasajes de los Salmos, ¿no? ¿Por qué? Porque es parte de la tradición de la Iglesia. Tenemos otros ejemplos de esto, tendríamos que hacer un programa de eso porque hay muchos, ¿no? Pero estoy pensando en Tertuliano también, ¿no? Tertuliano, que es uno de los primeros escritores cristianos, tiene el mismo problema que Orígenes. Tiene muchos escritos importantísimos, está citado por muchos padres de la Iglesia, ¿no? Pero enseñó algunas cuestiones doctrinales erróneas. Y por eso se le condenó, ¿no? Y por eso se le demonizó un poco también a Tertuliano como a Orígenes. Bueno, sigamos adelante, que si no, no terminamos, ¿no? Dice el anatema número 12. Si alguien defiende al impío Teodoro de Mopsuestia, sea anatema, ¿no? Bueno, esto nos queda claro, ¿no? Si alguno defiende la doctrina de Teodoro, ¿no? 13. Si alguien defiende los escritos impíos de Teodoro, también sea anatema, ¿no? Y 14, si alguien defiende la carta que se dice que ha sido escrito por Ibas a Maris, sea anatema, ¿no? Bueno, está condenando algunos escritos. Fíjense que esto es bien interesante porque podemos ver cómo a veces se condena no solo a personas, sino también sus escritos dentro de la historia de la Iglesia, ¿no? Y esto es muy, pero que muy importante, ¿no? En la historia de la Iglesia, ¿no? Puede haber personas que fueron muy buenas y que tuvieron escritos muy buenos, pero que también tuvieron escritos muy malos, como hablábamos antes de Orígenes y como hablábamos antes de Tertuliano. Y la Iglesia puede condenar a esa persona o puede condenar sus escritos, ¿no? Y puede pasar, ¿no? En la época moderna, cuando era el prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el cardenal Ratzinger, hubieron ciertas condenas de algunos teólogos, ¿no? Que hasta el día de hoy siguen estando de moda. Yo no quiero decir nombres y apellidos, ¿verdad? Porque no quiero meterme en más problemas de los que ya me he metido hoy, pero hay libros que se ponen de moda que no son sana doctrina en la Iglesia, ¿no? Y esto es bueno saberlo, ¿no? Cuando la Iglesia nos dice no lean este libro o no lean este escrito, no es para prohibirnos algo, ¿no? ¿Cuántas veces en la historia del mundo civil se ha dicho la Iglesia prohíbe la sabiduría a los laicos? No. La Iglesia lo que hace es salvaguardar la fe de los laicos, ¿no? Ayudar a los laicos a que no lean, a que no prediquen, a que no vivan doctrinas erróneas, ¿no? Y por eso tenemos que estar abiertos a que la Iglesia prohíba algunos libros. Ya no está muy de moda esto y quizás ya no se va a hacer mucho en la Iglesia moderna, ¿no? Pero es importante que nosotros como hijos de Dios, como hijas de Dios, como hijos, como hijas de la Iglesia, tengamos la apertura del corazón para ser obedientes en estas cosas, ¿no? No nos tiene que dar miedo ser obedientes incluso a lo que tenemos que leer y lo que no tenemos que leer. Bueno, terminemos hablando de la importancia de este segundo concilio de Constantinopla y de algunas consecuencias, ¿no? Ya lo hemos ido tocando un poco de refilón porque hemos dicho que el segundo concilio de Constantinopla es un resumen de los primeros 4 concilios ecuménicos, ¿no? Pero yo lo llamaría resumen, recapitulación también, ¿no? Porque lo que quiere es reafirmar lo que ya se enseñó y que se ponga más sólida la doctrina de la Iglesia en esta época.
Fíjense que a nosotros no nos gusta que nos repitan las cosas, ¿verdad? Normalmente si alguien nos repite algo nos enojamos. No me repitas que yo ya sé. No nos gusta esto de la repetición, pero es muy importante cuando uno está aprendiendo a repetir las cosas. Ha dejado de estar de moda, incluso en la catequesis decimos, no hagamos que los niños repitan las oraciones, porque esos son métodos antiguos, decimos. Y nos equivocamos, porque muchas veces es en la repetición que nosotros vamos aprendiendo y profundizando las cosas, ¿no? ¿Por qué decimos el credo todos los domingos? ¿Verdad? Cualquiera de nosotros podría quejarse y decir, yo ya dije el credo el domingo pasado, ¿no? Yo ya sé el credo, yo ya no tengo que decir el credo, ¿no? Y sin embargo entendemos que porque nos lo manda la iglesia, siempre que profesamos el credo, estamos profundizando en esas doctrinas y estamos recordando y reafirmando lo que nosotros ya creemos. Por tanto, repetir en la vida de la iglesia es muy importante, ¿no? No nos tiene que dar miedo a nosotros que nos repitan las cosas, ¿no? Al revés, tendríamos que agradecer cuando alguien nos dice, acuérdate que tienes que hacer esto, acuérdate que tienes que rezar tu rosario. Gracias por recordarme. Tenemos que ser tan humildes y tan sencillos que no nos dé miedo que nos recuerden las cosas, ¿no? Que no nos dé miedo repetir el credo, que no nos dé miedo repetir el Padre Nuestro, que no nos dé miedo repetir las oraciones, porque así nos va entrando no solo en la cabeza, sino también en el corazón, ¿no? No solo lo vamos creyendo, sino que lo vamos practicando también. Bueno, hagamos un resumen, ¿no? Algunas de las cosas importantes y consecuencias de este segundo concilio de Constantinopla es que aclara la interpretación de Calcedonia, ¿no? Queda claro que Calcedonia nos está hablando de una persona y dos naturalezas, ¿no? Y que tenemos que alejarnos del monofisismo, ¿no? Porque puede parecer que el monofisismo es algo bueno, ¿no? Afirmar tan fuerte la naturaleza divina de Jesús que acabemos por borrar la naturaleza humana de Jesús, ¿no? El segundo concilio de Constantinopla quiere que seamos equilibrados, ¿no? Y que recordemos que Jesús es una persona, dos naturalezas, ¿no? Y que reafirmemos la naturaleza humana de Jesús, ¿no? Que no la diluyamos en la naturaleza divina, ¿no? Bueno, 2, confirma ya un pequeño cisma, una pequeña ruptura que existe en la iglesia entre los que aceptan Calcedonia y los que no aceptan Calcedonia. Y eso tiene que ver con las doctrinas cristológicas, como estamos viendo, pero tiene mucho que ver también con la autoridad papal, ¿no? Ya se vislumbra aquí lo que vamos a llamar el primer cisma de la iglesia, ¿no? Que es que nos vamos a dividir, ¿no? O que la iglesia se va a dividir. 3, confirma el peso del emperador bizantino en la teología, ¿no? Con las tensiones con Roma, ¿no? Es decir, ya empezamos a ver que para convocar un concilio se necesita el Papa y se necesita el emperador. Pero claro, en la medida en que se va separando el imperio, en la medida en que se van separando las doctrinas, en la medida en que se van separando los poderes, fíjense que hoy nosotros tenemos clarísima la separación de poderes, ¿no? Siempre decimos, en la iglesia no debemos hablar de política. En la política no se debe meter en religión, supuestamente, luego lo hacemos todo el tiempo. Pero nosotros lo tenemos como muy claro, muy interiorizado. En esta época no, al revés. Se mezclaban totalmente la política y la religión. Y por eso aquí ahora mismo se ve la fuerza que tiene el emperador para convocar un concilio. Eso después va a desaparecer. Ahora para convocar un concilio, ¿quién convoca un concilio? El Papa. Ya no existen los emperadores. Ya no convocan un concilio los emperadores. Pero aquí podríamos decir, estamos viendo todavía la fuerza que tienen los emperadores en el imperio. También el Papa Vigilio afirma finalmente las actas del concilio, pero después muere. Y es bien interesante, ¿no? El Papa firma el concilio, ¿no? Porque el Papa no estuvo en el concilio, pero cuando le llegan las actas del segundo concilio de Constantinopla a Roma, el Papa las firma, ¿no? Podríamos decir que tiene la autoridad papal este concilio, ¿no? Y por último, a largo plazo, fortaleció la ortodoxia dentro de la cristología, ¿no? ¿Por qué? Porque ya deja claro cuáles son las herejías, quiénes son los herejes,
y qué es lo que no podemos profesar dentro de la cristología. Quizás la importancia más radical de este concilio, de este segundo concilio de Constantinopla, es, podríamos decir, reafirmar la doctrina cristológica. Aquí ya queda clara la cristología de los primeros siglos, ¿no? Gracias a los concilios. Terminemos diciendo, ¿no? Voy a hacer un resumen y terminamos con una oración. En la cristología nos queda claro Calcedonia, dos naturalezas, una sola persona en Cristo. Se condena las herejías de Nestorio y de los 3 capítulos, ¿no? De los 2 Teodoros y de Ibas, ¿no? Se llega a la unidad doctrinal, ¿no? En la unidad doctrinal de Cirilo de Alejandría, del Concilio de Éfeso y de Calcedonia. Aquí se llega a la unidad doctrinal. Y se empieza a ver una importancia en el lenguaje, ¿no? Ya estamos usando algunos términos teológicos muy importantes, ¿no? Persona, naturaleza, unión hipostática, ¿verdad? Ya vamos usando un montón de términos cristológicos que son muy importantes para la historia de la cristología. Y por último, aunque fue un intento fallido, se empieza a vislumbrar en la iglesia la necesidad de la unidad, ¿no? Se está rompiendo la unidad de la iglesia, ¿no? Está empezando lo que podríamos llamar un cisma dentro de la historia de la iglesia. Así que no hay nada nuevo bajo el sol, ¿no? Ahora que mucha gente habla de que en la iglesia va a haber un cisma y todas estas cosas, pues no hay nada nuevo bajo el sol, ¿no? Cosas que ya han pasado dentro de la historia de la iglesia. Así que bueno, para no aburrirlos más, vamos a terminar con una oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Le damos gracias al Señor por los inmensos beneficios recibidos en este programa y le pedimos que siga ayudándonos a profundizar en la historia de los concilios ecuménicos y a conocer, amar y predicar nuestra fe con pureza de intención. Pedimos todo esto por intercesión de la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María de Guadalupe, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.